Desde el principio supe que este hombre solitario tenía una inteligencia privilegiada, aunque no pude adivinar que sus ideas dirigirían el futuro de la ciencia. Pero si yo hubiera vivido hasta el siglo XX, hubiera comprendido todo el valor de ese genio. Me llamo Edmund Halley. Isaac Newton fue amigo mío. Newton, el genio que descubrió el futuro. Presentada por Learning Corporation of America. Producida por International Cinemedia Center. Consultor Andrew Algren. Supongo que desde su primer amanecer, el hombre trató de explicarse el misterioso movimiento de los cuerpos celestes, pero durante siglos creyó que los cielos tenían su propio sistema de movimiento y orden distinto a lo que se veía desde la tierra. Pensaba que dioses y demonios, fuerzas divinas y poderes maléficos vivían en los cielos y dominaban la tierra. Siglo tras siglo, el hombre buscó señales en el cielo. El brillante cometa que ahora se llama Cometa Halley predijo la conquista de Inglaterra y la muerte del rey Haroldo. Chaucer dijo, en los astros está escrita la muerte de cada hombre. Y Shakespeare, cuando los pordioseros mueren, no se ven cometas, pero todo el cielo anuncia la muerte de los príncipes. Un siglo antes de nacer yo, se consideraba herejía dudar de las supersticiosas explicaciones de los fenómenos celestes. Pero en mi época, el siglo XVII, los hombres estaban menos atados a la superstición. Se reanudó el estudio del universo, pero la vieja creencia de que el cielo era algo aparte de la tierra cerraba el camino. El secreto del universo permaneció inexplicado. Luego, de donde menos se esperaba, surgió el genio que resolvió el misterio de todas las épocas. Isaac Newton, de 23 años de edad, matemático, hijo de un campesino analfabeto, trabajando solo en la tranquila campiña inglesa, descubrió el sistema del universo, las leyes que explicaban el movimiento de cualquier objeto en la tierra o en el cielo, y definió las fuerzas que lo gobernaban, la gravedad y la gravitación. La naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y se hizo la luz. Alexander Pope escribió eso cuando Newton aún vivía, lo cual demuestra cuánto influyeron en mi época las ideas de Newton. Todos sabemos cómo empezaron. En el campo, con una manzana. Hoy día se piensa en la gravitación como algo que es más del espacio y afecta a la Luna, a los planetas y las naves espaciales. Pero en aquel tiempo, los científicos pensábamos que solo afectaba a los objetos terrestres. Una manzana cayó a la Tierra por efecto de la gravedad. Lo que hizo Newton fue descubrir que esa fuerza que hacía que la manzana cayera a la Tierra llegaba hasta la Luna y la hacía permanecer en órbita alrededor de la Tierra. Pero Isaac Newton, de extraño carácter, mantuvo en secreto su descubrimiento durante casi 20 años. Ahora voy a tratar de ver a Newton como le conocí hace tantos años y como le ven ustedes ahora en el siglo XX, en el cual han influido tanto sus conceptos acerca de la gravitación. Yo soy Halley, nombrado astrónomo real de Su Majestad el Rey Jorge II. He interesado siempre en esa ciencia. Las ideas de Newton marcaron el comienzo de una época en la ciencia, porque él resolvió el antiguo y misterioso secreto de los cielos con una sola ley física muy sencilla, que unió los cielos y la tierra, la ley de la gravitación universal. Como muchas grandes ideas, esta parece bastante sencilla, por lo menos ahora. Es una ley universal que se aplica a todos los objetos. Por ejemplo, a los nuevos satélites de la Tierra. En sus leyes del movimiento, Newton demostró que la dirección que seguía a un objeto moviéndose con velocidad era una línea recta, como este satélite al ser disparado. Pero la fuerza de atracción que hay entre la Tierra y el satélite le hace girar en órbita alrededor de esta. Newton comprendió que esa fuerza era la que causaba la órbita de la Luna. Aún más, Newton pudo medir esas fuerzas matemáticamente, con leyes que hoy entienden los colegiales, aunque fueron una maravilla en nuestra época.
Aquí vemos un objeto que se dirige hacia... El éxito de las leyes de Newton inmediatamente hizo surgir un nuevo patrón para el estudio científico, combinando el razonamiento matemático, la observación precisa y esferas imaginarias. La energía que se desarrolla cuando esa esfera golpea a las otras hace que éstas se separen. Pero desde el punto de vista del siglo XX puedo ver efectos más importantes. El descubrimiento de Newton probó que los secretos del universo podían ser aclarados si el hombre los observaba y razonaba. Eso era algo nuevo. El hombre del siglo XX no tiene temores supersticiosos acerca de las fuerzas naturales de la gravedad, la gravitación, la velocidad, el impulso. Están calculadas y ya no asustan. Para ustedes no hay terribles demonios en los cielos. El hombre se siente confiado en el aire y en el agua. Todos los elementos del mundo natural sirven de juego para el hombre del siglo XX y lucha, si es preciso, contra las que antes eran fuerzas misteriosas. Con esa misma confianza, los científicos de la nueva generación exploran mundos con los que Newton nunca soñó. Pero a pesar de esos 3 siglos de adelantos técnicos, aún sigue el estudio en la dirección y con los métodos que Newton recomendó. En casi todas las ramas, las ciencias físicas aún empiezan con las leyes de Newton. Y en casi todas las ramas de estudios se usan sus métodos. La imaginación se prueba con experimentos, con la observación y con la deducción. Era un hombre genial. Una inteligencia de las que aparecen quizá una vez en un siglo, cambió el rumbo de la civilización. Y tal vez fue solo un cuento más, lo de la manzana de Newton. La observación es esencial para ver la verdad. Y yo también tuve que ver en esos descubrimientos. Se dice que mientras otros buscaban la ley de gravitación, Isaac Newton la había ocultado. Se puede decir que por mí la reveló a todos. Creo que fue cuando nos conocimos. Nuestro primer encuentro fue unos 20 años después del descubrimiento de Newton, cuando la ley de la gravitación aún era un secreto. Ninguno de nosotros sabía que a Newton le interesaba ese asunto. En ese tiempo él se dedicaba a la alquimia. Algunos de nosotros teníamos teorías vagas acerca de la gravitación, y yo decidí hablar con Newton a ver si él tenía alguna idea. Ya entonces era un matemático famoso. Ahora le veo con mejor perspectiva, pero entonces me parecía un hombre difícil, seco y austero, y yo me sentía algo nervioso. Bueno, Halley, ¿qué decíais? Si hubiera una fuerza de gravitación, entonces, como hipótesis, esa fuerza disminuiría según el cuadrado de la distancia. ¿Cuál sería la órbita resultante de un planeta? Una elipse, claro. ¿Elipse? Oh, perdonad, pero es solo una suposición. No es suposición, lo calculé con exactitud hace unos años. Pues si lo habéis calculado es entonces porque conocéis la ley. Sí, la ley de la gravitación universal. Pero no la publicasteis. ¿No? Debéis hacerlo. Oh, perdonad, pero es preciso. Es una ley universal. Ya lo haré. Durante muchos años me dediqué a ese estudio en mis horas libres como diversión. Mi tiempo, Halley, lo he dedicado a estudiar el mundo de Dios y la alquimia. Además, yo hace tiempo que perdí mis cálculos. Perdidos. Eso era inconcebible. Y deliberadamente tenté a Newton mencionando a un enemigo. Sir Robert Hooke y otros suponen que hay una fuerza gravitacional de atracción que mueve los cuerpos celestes. Y suponen además... Suponer no es haber probado.